costado, pero sí. En la clase de hoy vamos a ver lo que falta de la unidad 2, que es la teoría, la ley 24.156, la teoría general de los sistemas, que es lo que está basada la ley 24.156, una breve descripción de los sistemas que la integran y la evolución histórica. Ahora bien, esos son los puntos 2, 3 y 4 del programa de estudio, la unidad 2. Esos son los puntos que vemos hoy, ¿sí? Antes de empezar a desarrollar el tema, tengan claro lo siguiente. El jueves que viene es el parcial, o sea, esta es la última clase antes del examen parcial. Así que tengan claro, este martes de 18 a 19 va a haber una clase de repaso para las 3 sedes, ¿sí? Si ustedes hacen clic en la clase 5, van a ver ahí que hay una videoconferencia prevista el martes de 18 a 19, en la que va a durar 1 hora y en la que van a ver todos los alumnos de todas las sedes, de Mar del Plata, de Dolores, de Mar de Ajó, vamos a estar nosotros, van a poder hacer las preguntas que quieran. Así que, por favor, participen. Si alguno tiene problema, bueno, tiene problema, pero traten de estudiar para el martes, porque el parcial es el jueves, y así pueden hacer preguntas, ¿sí? Aprovechen esa cuestión, ¿sí? Bueno, el parcial, Pero recuerden, sí. ¿A qué hora es el parcial el jueves? Porque El jueves está previsto un parcial a las 19 horas. En el caso de haber cambios, les vamos a avisar, estén atentos, ¿sí? La modalidad del parcial, que seguramente a ustedes les interesa, es un examen múltiple choice, o sea que ustedes van a tener que contestar una serie de preguntas. Las preguntas son aleatorias, o sea, hay un banco de preguntas, vamos a suponer 100 preguntas, vamos a suponer que a ustedes les tocan 10 preguntas al azar, o sea, a uno le va a tocar una, por ahí a ustedes les tocan muchas preguntas de recurso, por ahí a otros les tocan preguntas de gasto, por ahí a otros les tocan preguntas de la ley, de descentralización, siempre van a ser de la unidad 1 y de la unidad 2. Tengan claro lo siguiente, las preguntas bien contestadas suman y las preguntas mal contestadas restan, ¿sí? Restan. Así que tengan mucho cuidado cuando contestan las preguntas, ¿sí? Lean muy bien las preguntas, tómense su tiempo para leer la consigna y respondan. No va a permitir probablemente volver atrás, y bueno, estudien, ¿sí? Nosotros, como sabemos que tienen dudas con respecto a este tema, vamos a hacer un simulacro. ¿Qué quiere decir? Les vamos a hacer un cuestionario al estilo del parcial, que ustedes lo van a poder contestar. Si quieren, contestan todo mal, no hay problema, pero por lo menos tienen claro cómo sería el parcial. Probablemente el parcial, vamos a suponer, eso se lo vamos a aclarar bien el martes, pero sea, por ejemplo, el jueves a las 19 horas, ustedes tienen que entrar, tienen 10 preguntas, 30 minutos para contestar. Así que se tienen que conectar el jueves, tienen que contestar el cuestionario y lo corrige la máquina. Ojo al piojo, corrige la máquina. ¿Sí? No estamos corrigiendo nosotros. ¿Sí? Y el examen es el mismo para las 3 sedes. ¿Sí? en caso de que, por ejemplo, porque me ha pasado con otra materia, ¿ustedes revisan el múltiple choice? Porque, por ejemplo, en la máquina pusieron no y la respuesta fue nunca, por ejemplo, y me lo tomó como mal por una cuestión de que no era exactamente la palabra indicada. ¿Ustedes lo revisan igualmente?
Sí, va a haber una revisión y obviamente si está mal, está malo, y está bien, está bien. Pero bueno, acá corrige la máquina, entonces tengan en cuenta eso, con todo lo que significa que corrige una máquina, ¿sí? El examen Sí, es el mismo para las tres sedes, pero a su vez van a ser preguntas distintas para cada uno, ¿sí? Así que, bueno, estudien. ¿Sí? Lo que tienen que estudiar para el parcial son las unidades 1 y 2 del programa de estudios. ¿Sí? El material que está en la plataforma que ustedes tienen que estudiar van a tener las 4 videoconferencias. Esta la vamos a subir. Ya hay 3, si alguien tiene problemas para acceder a las videoconferencias, avisa. Los trabajos prácticos, todas las presentaciones en PowerPoint ya están subidas las 4, incluso esta presentación ya está subida. La ley 24.156 que está en la presentación, de ahí solamente estudien el título 1, los primeros 10 artículos, tanto de la ley como del decreto reglamentario. Todo eso está en la presentación. Tienen que estudiar la unidad 1, que está en la presentación, y ojo, acá no se confundan, la unidad 3, que está en la presentación, solamente las primeras 7 hojas, las 7 primeras carillas, hasta presupuesto. Y ahí está lo que estamos viendo ahora en este momento, que corresponde al programa 2, a la unidad 2 del programa de estudios, ¿sí? Cuando ustedes van a la presentación, fíjense que en la presentación está la ley, hay un material que es la unidad 1, está la unidad 3, les reitero, solamente las primeras hojas, las primeras 7 hojas hasta presupuesto, y fíjense que yo ahí taché la unidad 2, porque la unidad 2 se refiere a clasificadores presupuestarios, que es un tema que no llegamos a desarrollar y por lo tanto no entra en el parcial, pero sí va a entrar en el final y para resolver los prácticos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda del parcial? Porque si no, voy a la clase. Bueno, los temas que vamos a... No, último detalle del parcial. Es la unidad 1 y 2 del programa de estudio. Fíjense que la ordenanza fiscal de la Municipalidad General Pueyrredón, yo la puse ahí en rojo y la taché, eso no entra en el parcial, ¿sí? Y no va a entrar en el final tampoco. Sí tienen que saber lo que es una tasa, lo que son las contribuciones, los tributos que cobran los municipios, pero no la ordenanza fiscal de la Municipalidad de General Pueyrredón, ¿sí? La de Mar del Plata. Eso no lo estudien porque no se lo vamos a tomar, ni en el parcial, ni en el final, ¿sí? Bueno, vamos a los temas de hoy. Hoy vamos a desarrollar primero lo que es la ley 24.156. Esta ley, si ustedes se fijan en la presentación, tiene una carátula. En esa carátula dice que es la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. Por eso se la conoce como ley 24.156, pero también se la conoce como ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. Y todo eso está en el artículo primero, que dice: la presente ley establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Esto, que parece tan fácil, no es fácil y ustedes se pueden confundir con este tema. Se pueden confundir. ¿Por qué se pueden confundir? Y porque hay palabritas ahí, la palabra financiera no se está refiriendo a los bancos. No se está refiriendo a los bancos. Se está refiriendo a las finanzas públicas, a la administración del dinero,
de las cuestiones monetarias, pero también se está refiriendo a la administración de los bienes físicos, de los recursos reales. O sea, lo que estudiamos en la unidad 1, cómo hace el Estado para recaudar, obtener recursos, sean propios, originarios, sean derivados, y en qué los invierte para producir y cumplir sus objetivos. Esa es la palabra financiera, punto número 1. Punto número 2, sector público nacional. Vieron que ustedes cuando tuvieron que resolver el práctico tuvieron que hablar del sector público nacional, y yo les dije hay un sector público nacional financiero, que son los bancos, el Banco Nación, ¿no? Y un sector público nacional no financiero. Bueno, acá habla del sector público nacional y lo define en el artículo 8. En el artículo 8 dice, esta ley se aplica a todo el sector público nacional. ¿Qué es? La administración nacional, la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, con todas las formas jurídicas que tienen las empresas, los entes públicos, o sea, los organismos descentralizados, los entes creados por ley, los fondos fiduciarios. Y nosotros dijimos que el sector público nacional es el sector no financiero, que es este, que está en el artículo 8, y el sector público financiero, que son los bancos. Y entonces, ¿cómo es posible que el sector público nacional sea lo que dice el artículo 8? Es lo que dice el artículo 8. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Y acá es donde nosotros nos peleamos con los abogados, decimos, ¿cómo puede ser que los abogados hagan las leyes así? Bueno, las hacen así. ¡Pum! Entonces, ustedes tienen que tener claro, cuando hablamos del sector público nacional, de la ley 24.156, ¿qué tienen que contestar? Artículo 8. Ahora, si estamos hablando de sector público nacional, desde lo teórico, desde lo conceptual, desde lo que está en el libro, desde lo que resolvimos en el práctico, tienen que diferenciar el sector público nacional financiero, que son los bancos, el Banco Nación, el Banco Central, las entidades bancarias y no bancarias, y el sector público nacional no financiero. ¿Qué es esto? Que está en el artículo 8. La administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de seguridad social, las empresas sociedades del Estado, los entes públicos, los fondos fiduciarios. ¿Sí? Y acá, tengan claro, chicos, porque lo tomamos en el parcial, lo tomamos, y ahí yo les dije, corrige la máquina. Entonces, esto es confuso. Si les preguntamos por la ley, contestan por la ley. Pero a su vez la máquina, tengan cuidado con las palabras. Lean bien. Porque si dice organismos descentralizados, estamos hablando de organismos que son creados por ley, que son entidades. Un ente, como dice ahí el inciso C, un ente es una persona. O sea, una persona jurídica. Para ser una persona jurídica, tiene que haber una ley que crea el Estado, por la cual crea esa entidad, crea ese ente, por lo tanto es una persona jurídica, por lo tanto tiene un patrimonio propio, administra sus propios bienes, tiene autarquía o autonomía, como en el caso de las facultades, de las universidades, pero no se confundan los organismos descentralizados, que es una descentralización institucional, porque hay una ley, porque se crea un ente que tiene personería jurídica propia, con los organismos desconcentrados.
que no es una descentralización institucional, sino que es simplemente un traslado de funciones. Dentro de la misma institución tenemos un organismo desconcentrado, que lo que tiene es un traslado de funciones, pero es la misma hacienda, sea hacienda central o sea hacienda anexa, es la misma institución, ¿sí? No tiene delegación de funciones ni capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Porque forma parte de otra institución o de una hacienda mayor, de la misma hacienda, ¿sí? Hasta acá clarito todo. El artículo 8 está reglamentado por el decreto 1344. Esto está en la presentación, ustedes tienen que leer los 10 primeros artículos. Y ahí habla de que la administración central es el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y por si alguien tiene dudas, habla que las universidades nacionales son organismos descentralizados, ¿sí? Las leyes se reglamentan, ¿sí? Siempre que hay una ley, el Poder Ejecutivo sanciona un decreto que la reglamenta, que la interpreta, ¿sí? Por eso en este caso ustedes tienen que conocer la ley 24.156 y la reglamentación. Todo eso está en el material que está colgado en el sitio. Esto es lo que yo les decía. En realidad, desde lo teórico, este es el sector público nacional no financiero, pero si la pregunta es referido a la ley, estas son la clasificación institucional del sector público nacional de acuerdo al artículo 8 de la ley. Los artículos 8 y 9 son muy importantes que los estudien. El artículo 9 define lo que es una entidad, ya lo dijimos, lo que es un ente está creado por ley, tiene personería jurídica, tiene patrimonio propio, administra sus bienes, generalmente es autárquico, es lo que yo les decía, si ustedes forman parte de un ente, no sé, están en el INTA, y ustedes tienen capacidad de administrar. Ahora, dependen de una autoridad superior. Hay distintos conceptos: soberanía, autonomía, autarquía. En general, la soberanía es solamente el Estado Nacional, la autonomía tienen las provincias, los municipios, las universidades, por eso eligen sus propios miembros, digamos, su propio gobierno, y autarquía ya tienen posibilidad es una hacienda anexa, está descentralizada, pueden pagar sueldos, pueden tomar decisiones, pero así, como te pusieron a cargo la autoridad superior, te saca por una decisión y punto. Entonces, ustedes están en un ente, administran todo bárbaro, tomar una decisión que a la autoridad no le gustó, por ejemplo al presidente no le gustó, y los echan, los cambian. Y definen lo que son las jurisdicciones, que tenemos jurisdicciones institucionales, el Poder Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público, la Presidencia de la Nación, los ministerios, las secretarías, y también las administrativas financieras, que son los servicios de la deuda y las obligaciones del Tesoro. Esto yo sé que a ustedes no lo entienden. Vamos a decir la verdad. Estudiemos la unidad 3, presupuesto, y ahí probablemente logren entender lo que son las jurisdicciones. Por ahora, con que sepan lo que es una entidad de acuerdo al artículo 9 y que sepan lo que es una jurisdicción de acuerdo al artículo 9, estamos bien, ¿sí? Lo demás tiene que ver, lo vamos a ver más adelante en el presupuesto.
Bueno, como les decía, la ley 24.156 establece una reforma del sector público nacional y establece lo que se llama un enfoque sistémico del Estado. Lo ve al Estado como un sistema, a la administración pública como un sistema. Eso está en el artículo 2, donde habla de que hay un conjunto de sistemas donde el Estado toma los recursos públicos y los aplica para cumplir con sus funciones. Es importante que ustedes sepan que la ley 24.156 hace un cambio de enfoque con respecto a la administración pública y pasa a considerar la administración financiera del Estado como un sistema. Bien, nosotros tenemos que ver un poco la evolución histórica. Esto está en el material ahí, van a poder ver la ley de contabilidad, cómo se fueron cambiando los reglamentos. Yo prefiero hablarles de la evolución histórica de la contabilidad. ¿Por qué me importa hablarles de la evolución histórica de la contabilidad? Por tres cuestiones que tienen que tener claro ustedes. Una cuestión, la contabilidad siempre fue muy importante en el desarrollo y la evolución de la humanidad y de la civilización. Siempre fue muy importante. Segundo punto, muy importante. El mundo siempre se fue haciendo más complejo, más complejo, más complejo. No es que ahora a ustedes les toca vivir en un mundo complejo. Siempre el mundo se hizo más complejo. Al hacerse más complejo el mundo, la contabilidad entró en crisis. O sea, lo que antes funcionaba, ahora no funciona y eso obliga a evolucionar. Entonces, la contabilidad siempre, a lo largo del tiempo, fue evolucionando, fue cambiando y fue dando respuestas que permitieron a la civilización aumentar. Así que vamos a la historia, al origen de las civilizaciones. El origen de la civilización, como seguramente ustedes lo han estudiado en historia, está en Sumeria, en ciudades como Lagash, Nippur, Uruk. En 1990, los arqueólogos hacen un descubrimiento que revolucionó la ciencia. Encuentran una tablilla de arcilla que tenía números y cuentas. Y llegaron a la conclusión de que fue el origen de la escritura. Hasta ese momento se pensaba que el origen de la escritura eran las leyes, los decretos, los artistas que querían escribir, los héroes de guerra que querían reflejar sus hazañas. No. El origen de la escritura fue la contabilidad. ¿Por qué? Porque era necesario anotar, llevar un registro de las cosas. ¿Y por qué era necesario llevar un registro de las cosas? Y porque si hay algo que tenemos todos, es una memoria frágil, nos olvidamos. Entonces, tenemos que anotarlo. Y entonces, no es que se encontró una tablilla de arcilla, se encontraron miles de tablillas de arcilla. ¿Qué decían? Por ejemplo, una persona le dejó a otro 100 ovejas para que las cuide. Y eso eran registros contables. Y precisamente al organizarse el hombre, al hacerse sedentario y al organizar el Estado, lo que surgió fue un registro de todo. ¿De quién? Del gobierno. Entonces el origen de la contabilidad es la contabilidad pública. Ahora bien, estos registros simples, empíricos, contabilidad por partida simple, no solo están en la primer civilización de
la humanidad que es en Sumeria. Está en todas. Por ejemplo, los incas tenían un sistema que ellos llamaban quipas, que eran distintas cuerdas de distintos colores, que hacían nudos y que eso les permitía saber lo que tenían. Así que llevaban un registro, fíjense, llevaban un registro, pero además lo que tenían era información. Es decir, lo explicamos así brevemente. Ustedes tenían trigo, semilla de trigo, lo ponían en una vasija. ¿Qué hacían? Anotaban en esa vasija lo que había. Tengo trigo, tengo tanto trigo. Eso les permitía saber, es información, ¿para qué? Para tomar decisiones y para saber lo que hacer. Los escribas en el antiguo Egipto, en realidad, eran contadores. Por eso los escribas eran tan importantes. ¿Qué hacían los escribas? Sabían escribir. Escribir en ese momento, saber escribir con frigorífico, era una persona muy importante. ¿Y cómo sabemos que eran contadores? Porque cuando se traducen los papiros, se encuentra que llevaban un registro de todo. Llevaban un registro de los bienes que tenía el faraón, llevaban un registro de todas las cosechas, lo que había, los que pagaban impuestos, los que no pagaban impuestos. E incluso, estamos hablando de más de 2000 años antes de Cristo, ya los escribas llevaban unos papiros donde llevaban registros de todo lo que le robaban al emperador y cómo se repartían todo lo que les robaban. Así que los cuadernos de la corrupción ya vienen desde 2000 o 3000 años antes de Cristo. Pero digamos, ¿por qué les explico esto? Esto por ahí no les sirve para el parcial ahora, pero sí les va a servir a medida que vayamos estudiando las unidades 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque nosotros en un final les vamos a preguntar a ustedes, ¿y qué funciones tiene un contador? Entonces, ¿qué tienen que contestar? Registrar, anotar, registrar. ¿Y esas registraciones para qué son? Para tener información. Entonces, si decimos, ¿y para qué está el sistema de tesorería? Y para registrar, anotar qué, anotar los cheques, anotar los ingresos, dar información. Ese tema, ese esquema sigue hoy vigente. Claro, ustedes me dirán, ya no se usa la partida simple. No, la partida simple se usa. Si ustedes, por ejemplo, van a algún club o alguna asociación civil y empiezan ahí, los ven ahí, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lleven un libro de caja. Les vamos a decir, ¿qué es caja? Un libro de caja es partida simple. ¿Qué anoto? Anoto, entraron 100 pesos, tengo 1000, me quedaron 1100. Gasté 200, pin, anoto, ¿qué anoto? Una sola vez anoto, pero sé lo que entró, sé lo que salió y sé lo que tengo. Con ese simple registro, después podemos armar la contabilidad. Eso es una contabilidad por partida simple, ¿sí? Ahora, como ustedes saben, el comercio fue evolucionando, como yo les dije, acá se llevaban registros, se robaba mucho, ya desde aquella época, así que la contabilidad tuvo que evolucionar. Y ya en 1494, el fraile Luca Pacioli escribe un libro que se llama La Suma de la Aritmética, donde explica la partida doble. En realidad, si vamos a la evidencia histórica, la partida doble ya existía, ya lo usaban los griegos, tenían distintos libros donde llevaban, similares al libro diario mayor, todo lo que ustedes saben. Ahora bien, ¿por qué Pacioli es considerado el padre de la contabilidad? Porque su libro se imprimió en la prensa de Gutenberg. Y como la partida doble, la técnica de la partida doble es tan efectiva, su conocimiento se difundió y se expandió. ¿Y cuál es la ventaja de la partida doble? Y el control. Permite controlar, porque los escribas se olvidaban de escribir a veces, se olvidaban de anotar. Y con la partida doble, y es más difícil olvidarse de registrar las cosas, porque hay un doble control.
¿sí? Es más, los historiadores de aquella época consideran que España fue una potencia no solo por su poderío militar, por sus conquistas militares, por el oro y las riquezas que le robó a las colonias, sino por su sistema de control contable, sus registraciones. Así, por ejemplo, el rey Felipe II es el primero que implementa en el mundo la contabilidad pública mediante la partida doble, ¿sí? Así que acá, recuerden esto, función básica de la contabilidad, el control. Nuevamente, si le preguntamos algo, por ejemplo, ¿qué funciones tiene el contador general? Y registrar, acuérdense, anotar, dar información, controlar. Y eso vale para todos los sistemas, ¿sí? Para todos los sistemas. Ahora bien, el comercio fue expandiéndose y ya la contabilidad tuvo que dejar de ser simplemente una técnica y adquiere la característica de ciencia. Una ciencia con una orientación legalista. Se trata de detectar los fraudes, los robos, y a partir de ahí dar una respuesta. Una respuesta que significa, por un lado, aplicarle sanciones a los que cometen fraude, pero por el otro lado, tomar medidas correctivas para impedir que esos fraudes se vuelvan a cometer. Esta orientación legalista, yo les diría, hasta acá, era como estaba la contabilidad pública en 1992 en Argentina, hasta esta etapa, ¿sí? Y esto lo vamos a ver bastante cuando veamos los organismos de control, y esto obviamente, volvemos a lo mismo, en cada sistema acuérdense de que hay que cumplir con las normas y de que hay que tomar medidas correctivas para evitar que en el futuro se vuelvan a usar, y además que se aplican sanciones a aquellos que puedan cometer algún tipo de fraude. Ahora bien, el capitalismo siguió evolucionando y lo que le empieza a exigir a la contabilidad es una visión económica. Acá ya lo que quiere, lo que se le pide a la contabilidad no es solamente que registre, no es solamente que controle, no es solamente que eviten fraude, sino que lo que quieren es información económica. Queremos saber cuánto ganamos, queremos saber si tenemos déficit, si tenemos superávit, queremos saber cuáles son nuestras deudas. Entonces la contabilidad, que tenía como ciencia una orientación legalista, pasa a tener una orientación económica. ¿Qué quiere decir esto? Y que queremos saber el resultado. Y acá se desarrollan conceptos como, que ustedes conocen, como el devengado, como las amortizaciones, las depreciaciones. Y de esa forma podemos saber el resultado del ejercicio, ¿sí? Así que la contabilidad pasa a tener una orientación económica. Ahora bien, en 1929 se produce, como ustedes saben, un gran crack en Wall Street, ¿sí? Se cae la bolsa de Nueva York, se produce una gran depresión. Cuando se produce una crisis, siempre se busca un culpable. Y cuando hay una crisis como la de 1930, que fue una gran depresión, no tenemos un culpable, tenemos una lista de culpables. Entonces tenemos los especuladores, los banqueros, los prestamistas que prestaban plata a personas que eran insolventes. ¿Y saben quién está dentro de la lista de los culpables de la crisis de 1929, de 1930? La contabilidad. ¿Por qué la contabilidad está dentro de los culpables? Porque la contabilidad, como sistema de información, no advirtió lo que se venía. La contabilidad, basada en registrar hechos y operaciones pasadas, previo a la crisis de 1929 se vivió una gran euforia económica, entonces los balances que mostraban
superávit, ganancias, posiciones sólidas, estaba todo bien. Para la contabilidad estaba todo bien. Sin embargo, estaba todo mal. Entonces la contabilidad entra en crisis. Al entrar en crisis la contabilidad, se llega a la siguiente conclusión de esta crisis, que no existe un usuario de la información contable. Existen múltiples usuarios, muchos usuarios de la contabilidad, que no solo quieren información financiera, pero quieren información no financiera. Se llega a la conclusión que ¿para qué quieren información? Para tomar decisiones. Y quieren información útil, no les sirve tener un balance que le diga que ganaste plata hace un año si está todo mal, y si esa información no sirve. Entonces la contabilidad cambia su orientación, se pasa a orientar a los usuarios, y este cambio de la contabilidad orientada a los usuarios hace que surja lo que ustedes conocen como contabilidad de gestión, o contabilidad gerencial, o contabilidad para la toma de decisiones. Entonces, la contabilidad tradicional, digamos, que tiene como objetivo cumplir normas, registrar operaciones financieras, pasa a tener una contabilidad distinta. Ahora buscamos realmente que agregue valor. La contabilidad deja de estar orientada al pasado y se empieza a orientar hacia el futuro, prospectiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Se orienta a los usuarios. Antes la contabilidad, que era aislada, estaba sola la contabilidad, era precisa, daba un solo resultado. Ahora se flexibiliza, se apoya en otras disciplinas, se integra. Si ustedes ven un balance del sector público, se van a encontrar con que no hay un solo resultado, aparecen un montón de resultados. No hay un balance, aparecen un montón de estados y de balances. Y ya no aparece solamente la información financiera en el sentido de la información monetaria. Aparece información monetaria y no monetaria. Y dentro de las ciencias, la que se adapta a esta necesidad de la contabilidad es la teoría de los sistemas, que es la que se aplica. Todo esto para explicar la reforma de la ley 24.156, que es una contabilidad diferente, orientada a los usuarios y que se integra, ¿sí? Entonces, aplicando la teoría de los sistemas, lo que nosotros tenemos es ingresa información, esa información se procesa y una salida. Y entonces no tenemos un sistema contable, sino que tenemos un montón de sistemas. Sistema contable, de presupuesto, de tesorería, crédito público, personal, inversión física, contrataciones, bienes físicos, ingresos públicos. Y todos esos sistemas están integrados entre sí. Algunos tienen información monetaria, otros tienen información física, y fíjense que en el medio está el sistema contable, porque el sistema contable es el más importante y es el rector de todos los sistemas, ¿sí? Pero en realidad no tenemos un input, tenemos un montón de unidades, de unidades que están administrativas, que están ingresando datos a los diferentes sistemas. Y no tenemos una salida, tenemos un montón de salidas. ¿Para quién? Para los usuarios. Para, por ejemplo, un funcionario que quiere dar un discurso, los organismos de control, para alguien que tiene que tomar decisiones, para los ciudadanos que quieren saber qué pasa con el Estado, para los periodistas, para los organismos de control, para el Poder Legislativo. En fin, cada vez hay más usuarios y cada vez los usuarios piden información más y más compleja. Y cada vez es más difícil. No da esto, porque además no está en el programa, para que les explique por qué el mundo cada vez más complejo está generando también una crisis en la contabilidad. Me alcanza con que sepan esto.
supuesto que ahora estamos atravesando un paradigma de la información, Big Data, todo eso, no lo voy a hablar porque lo único que voy a hacer es confundirlo. No entran en el parcial, así que no les interesa. Simplemente sepan que cada vez es más complejo y que así como la contabilidad evolucionó antes, ahora seguramente va a seguir evolucionando cuando ustedes ejerzan la profesión. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué establecía la ley 24.156. La ley 24.156 rige determinados sistemas. El de presupuesto, que está de los artículos 11 a 55, el de crédito público, tesorería, contabilidad, control interno y control externo. Fíjense que otros sistemas, como el de contrataciones, administración de bienes, administración de personal, ingresos públicos, no están en la ley 24.156. ¿Por qué? Porque esto fue una gran transformación. La ley fue hace 28 años. Entonces ha habido otras leyes en este programa, en esta cátedra. No estudiamos solamente la ley 24.156. Más adelante vamos a ver otras leyes, vamos a ver contrataciones. Pero por ahora sepan que los sistemas que prevé la ley 24.156 son esos. Presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad, control interno y control externo. Y que están en las distintas unidades del programa de estudio. Acá es un pantallazo. A medida que vayamos avanzando en el programa, vamos a ir avanzando en esos sistemas. ¿Sí? Entiendan que hay sistemas que son monetarios y otros sistemas que manejan bienes físicos, porque acá no solo se busca objetivos monetarios, sino también se buscan metas físicas. Pero todo eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la cátedra. ¿Sí? Bueno, vamos a la teoría de los sistemas, que es la base de la ley 24.156, que es la que está en el programa. Teoría de sistemas, ustedes en teoría la tienen que haber visto en alguna otra materia, pero bueno, definimos un sistema. Luis, Sí. ¿vas a poner alguna algún power, una diapositiva, o la va a poner más adelante? ¿No se están viendo? ¿No? Ah, nadie me dijo, discúlpenme. Te avanzaste, viste, y se está viendo una, pero No se están viendo. Nadie me se dijo está viendo nada. la primera. Ah, nadie me dijo nada, discúlpenme. Claro, digo, no, digo, porque, viste, ¿Se ve algo ahí? gráficamente, Ahora sí. ¿Se ve esa es la algo? segunda diapositiva. Ahora sí. Ahora se ve, bueno, las diapositivas después las van a ver, ya está, no vamos a volver para atrás, ya está, una lástima. Bueno, la teoría de los sistemas, definimos un sistema con un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos. Definición de sistema. Lo importante que sepan de sistemas es que nosotros tenemos ingreso de información, procesos y salidas, y retroalimentación. Sistema simple, por ejemplo, una heladera. ¿Cómo funciona una heladera? Tiene un termostato. ¿Qué hace? Ustedes lo ponen a una determinada temperatura, entra información, ¿cuál es la temperatura? La procesa, salida, retroalimentación. Si se calentó la heladera, ¿qué hace? Se prende el motor, enfría. Eso es un sistema. ¿Sí? La teoría de sistemas, como todas las teorías, no como todas, como muchas teorías, lamentablemente, su evolución surgió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se inventó el radar, que era necesario, digamos, hasta ese momento la guerra era, yo miraba, veía un tanque y tiraba una bomba. Ahí, a partir de ahora, veía un radar, aparecía un puntito en el radar, había que determinar si era un barco enemigo, un barco amigo. Entraba, es esto, entra información, se procesa, salida y retroalimentación. Tenía que ser lo más rápido posible y precisamente ahí se originó la teoría de los sistemas, ahí se originaron todos los sistemas informáticos, se originó todo lo que es cibernética y todo esto que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Ellos se dieron cuenta rápidamente que habían inventado algo nuevo y ahí Norbert Wiener busca una palabra, la encuentra en uno de los diálogos de Platón, que dice un barco en una tormenta,
no sabe para dónde va, no sabe dónde, lo más probable es que lleve al desastre. Entonces dice, si el timonel, cibernética, palabra griega, puede ver una luz en el horizonte y guiarse por esa luz, va a poder llegar a un puerto, porque es la luz de un faro, y evitar una tragedia. Y a partir de ahí inventó la palabra cibernética y todo esto que estamos viviendo. No tenemos tiempo para desarrollarlo, simplemente entiendan este concepto. A ver, no me quiere pasar. ¿Ahí se están viendo otra filmina o siguen viendo la misma? ¿Sí? Bueno. Un concepto fundamental de la teoría de los sistemas es la sinergia. ¿Qué quiere decir la sinergia? Que todas las partes del sistema, cuando se juntan en su conjunto, forman algo mejor, muy superior. O sea, las partes de un sistema, si están debidamente integradas con otros sistemas, lo operan en forma más eficaz y eficiente. Así se aplica la teoría de los sistemas en la administración pública, ¿sí? Bueno, otro concepto fundamental de la teoría de los sistemas es la entropía y su relación con el desorden. Entonces, en cada sistema, digamos, yo no puedo desarrollar este tema, se supone que ustedes tienen que conocer la teoría de los sistemas, pero digamos, cada sistema tiene su propia lógica. Cada sistema trabaja para sí mismo y eso a su vez va en contra de los demás sistemas. Esto ustedes lo pueden entender, por ejemplo, cuando bajan un archivo de internet, una imagen, no la pueden leer, el video, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Cada uno hace lo suyo. Entonces, imagínense que esa es la situación previa a 1992. Cada sistema hacía lo suyo. Cada uno llevaba las cosas a su manera, entonces no se integraban y entonces era un caos. Que es un poco lo que plantea la teoría de los sistemas. Hay una lucha entre el caos y el orden. Digamos, las teorías teológicas plantean que todo está en orden, o sea, el sistema solar, el sol está ahí, los planetas giran alrededor del sol, todo está ordenado, lo ordenó Dios. La teoría de los sistemas un poco lo que plantea es, y esto más que orden es todo desorden. Y hay una lucha para evitar el desorden. Y si ustedes están en la administración pública se van a encontrar que todo conduce al desorden, todo conduce al caos, y hay que evitarlo a toda costa. Por eso, en el artículo 6 del reglamento se ponen órganos responsables de coordinación. No se los confundan a esos órganos responsables de coordinación con los órganos rectores. ¿Quiénes son los órganos responsables de coordinación? La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, que tienen que coordinar los sistemas de tesorería, presupuesto, contabilidad y crédito público, para que cada uno de los sistemas haga las cosas para que le sirvan y estén integradas con todos los sistemas. Entonces eso está en un nivel superior, ¿se entendió? A su vez, cada sistema tiene un órgano rector que se va a encargar de que todo en ese sistema funcione correctamente. A su vez hay unidades ejecutoras, que son las que ejecutan los presupuestos o las acciones, y hay servicios de administración financiera que tienen que ver, porque obviamente si ustedes tienen, no sé, el ejército, por ejemplo, en el ejército nosotros tenemos que tener servicios de administración financiera, no vamos a tener los militares llevando adelante la administración financiera del ejército. Y unidades de registro primario, que son las que registran las cosas, porque eso es una de las características de la reforma. Los hechos se registran en el momento en que aparecen, en el lugar que se revelan y por la unidad más cercana a los hechos. Está demostrado que cuanto más cerca se encuentran, más eficientes son las cosas. Bueno, sustento metodológico de la ley 24.156, tema fundamental. Lo preguntamos siempre en los finales. Entonces, sustento metodológico de la ley 24.156, teoría general de los sistemas. Muy bien,
pero incompleto, hay que seguir. ¿Qué es lo que tienen que decir? Y los conceptos de insumo, entrada y salida, input, procesamiento, output, feedback, perfecto, eso va, pero a eso le tienen que sumar la interrelación e integración de los sistemas. Todos los sistemas están integrados, y el criterio de centralización normativa y descentralización operativa. Fundamental que entiendan y sepan estos temas, ¿sí? Tenemos un macrosistema, que sería el sistema de administración de gestión del sector público, y distintos sistemas que integran ese sistema. Esto mismo lo pueden leer como un sistema de administración general de la administración pública y distintos subsistemas, tesorería, contaduría. Lo mismo, digan macrosistema y digan un sistema con subsistema, es un tema semántico, ¿sí? Y claramente tenemos que tener los sistemas interrelacionados y tenemos que tener muy diferenciado lo que son las áreas centralizadas y las áreas descentralizadas, ¿sí? Bueno, ¿qué es la centralización y la descentralización? En realidad no son conceptos opuestos, sino complementarios. Lo que vamos a centralizar y son las políticas, los procedimientos, de modo tal que todos los sistemas tengan los mismos criterios. Y a su vez, la descentralización lo que va a hacer es tener más eficacia y más eficiencia. Porque estos son conceptos que se agregan a la administración pública con la reforma. Ya se busca la eficacia, se busca la eficiencia, la economicidad o la equidad. Pueden ver las 3C, depende del autor. Alguno prefiere hablar de eficacia, eficiencia, equidad, otros eficacia, eficiencia, economicidad. Pero son conceptos muy importantes y está demostrado que cuanto más descentralizado, más cerca de los hechos están las cosas, se es más eficiente y se es más eficaz. Entonces, cuando centralizamos normativamente, definimos las políticas generales, definimos las normas, los métodos, los procedimientos que tiene que hacer cada sistema y que a su vez cada uno de los sistemas tiene que estar integrado con el resto de los sistemas. Por eso existen los organismos de coordinación que coordinan todos los sistemas. Y cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de, esto es muy importante, la descentralización operativa implica la capacidad de administración de cada sistema por las propias instituciones. El grado de descentralización va a ser político, jurídico, administrativo, eso va a depender. Pero cada uno de los sistemas va a estar descentralizado, van a tener entes, ¿no es cierto?, descentralizados que van a tener sus posibilidades de administrarse a sí mismos. Va a haber organismos centrales, va a haber organismos periféricos. Los organismos centrales van a hacer el diseño, la elaboración, la evaluación, y los organismos periféricos van a tener que operar los sistemas y van a tener que determinar las políticas metodológicas y los procedimientos. Conclusión, chicos, tienen que leer el título 1, los 10 primeros artículos de la ley 24.156, entender que prevé distintos sistemas, que la ley está basada en la teoría de los sistemas, con los conceptos de insumo, entrada, salida, retroalimentación, la centralización normativa, la descentralización operativa. Tienen que saber qué es cada una de esas cosas, y que los distintos sistemas va a haber organismos de coordinación
y cada uno de los sistemas va a tener órganos rectores de cada sistema, que son los encargados de establecer las normas que van a ser desde la administración central y controlar y supervisar que cada una de esas unidades administrativas que va a registrar las operaciones cada vez que se producen, lo va a hacer de acuerdo a las normas generales y que eso va a estar coordinado e integrado con todos los demás sistemas, ¿sí? No sé si entienden cómo funciona esto, pero se los explico con un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes van a pagar, ¿sí? Ustedes van a pagar, van con la boleta de impuestos, vieron que los atiende alguien, PIC, le leyó el código de barra. Bueno, esa persona que está leyendo el código de barra está haciendo contabilidad pública. ¿Y cómo contabilidad pública? Sí, porque eso dispara en el sistema de ingresos públicos varias cosas. Por ejemplo, la deuda de un contribuyente se canceló. La tesorería va al sistema de tesorería, tiene tanta plata que se va a depositar. Esa plata se va a depositar. Eso entra a la contabilidad, un ingreso que se genera en la contabilidad, ¿sí? Eso se hace de manera automática por cada uno de los sistemas y eso ahorra mucho tiempo, da mucha más eficacia, da mucha más eficiencia. Nosotros trabajamos en su momento cuando eso no sucedía y bueno, si alguien pagaba por 1010, uno ponía 1000, otro ponía 1011, después tenía 1000 pesos de diferencia. O sea, las cosas se registran una sola vez, se registran en el lugar más cercano al hecho en que se producen, y eso facilita mucho el trabajo. Con esto termino el tema, porque bueno, había una hora, y estoy a disposición para que hagan preguntas, porque el tema tiene su complejidad.